La noche del 14 de julio de 1943, mientras Europa ardía bajo el rugido metálico de miles de motores de pistón, un destello blanco cruzó el cielo como una grieta abierta en la realidad. Desde la nada, emergió una silueta imposible, un fuselaje negro sin remaches, alas que parecían una sola pieza y un brillo mate diseñado para tragarse la luz. No tenía hélices, ni torretas, ni insigmas, solo silencio, forma y precisión. Los radares aliados, rudimentarios, confundidos, registraron la aparición como un eco sin precedentes, demasiado limpio para ser un avión conocido, demasiado veloz para pertenecer a ese tiempo. Dentro de la cabina, el capitán Rourke apenas podía respirar. Un minuto antes, él y su tripulación realizaban una prueba rutinaria del B-21 Raider sobre el Pacífico. Un minuto después, todos los sistemas habían sufrido un pulso electromagnético invertido, una especie de implosión temporal que los arrancó de su realidad y los depositó en un cielo atestado de guerra. Las pantallas mostraban señales erráticas, el GPS pedía redes satelitales que aún no existían, y los sensores ópticos detectaban formaciones de bombarderos B-17 volando a un nivel que parecía sacado de un museo. Capitán, esos son fortalezas volantes de la Segunda Guerra Mundial, susurró la copiloto, con la voz temblando en la garganta. Rourke no respondió. A través del canopy oscuro, las luces parpadeantes de un escuadrón aliado se acercaban, como si hubieran visto a un fantasma. Y en cierto sentido, así era. El B-21, joya tecnológica del siglo XXI, se encontraba ahora en medio de un conflicto que no podía entenderlos ni comunicarse con ellos. El capitán tomó aire, ajustó la máscara y sentenció: no disparen, no respondan, no hacemos contacto. Antes debemos saber qué diablos pasó y en qué año estamos volando. Y mientras descendían lentamente, Europa entera parecía contener el aire ante la llegada de un visitante que, por accidente o destino, no pertenecía a ese mundo. El B-21 avanzaba silencioso sobre un mar de nubes espesas. El capitán Rourke mantenía el rumbo sin descender demasiado, mientras la tripulación trataba de estabilizar sistemas que jamás fueron diseñados para funcionar sin satélites. La computadora de navegación repetía alertas absurdas. No se detectan constelaciones conocidas. Error de época. Desfase temporal crítico. Nada tenía sentido. Sin embargo, el cielo bajo ellos sí. Formaciones enemigas, trayectorias de ataque, fuego antiaéreo dibujando líneas naranjas desde el suelo. La Segunda Guerra Mundial estaba viva, rugiente y aterradoramente real. Capitán, dijo el operador táctico, drones internos siguen operativos, sensores térmicos también, aunque con interferencias. El espectro electromagnético aquí es primitivo. Si encendemos el radar, probablemente cegaríamos a todo el continente. Rourke asintió sin apartar la vista del horizonte. Más abajo, un escuadrón de Haces Bf-909 ascendía en formación cerrada. Sus motores de pistón rugían como bestias hambrientas, recortando el cielo con un sonido que ningún piloto del siglo XXI había escuchado en combate real. Nos detectaron visualmente, informó la copiloto. Están viniendo hacia nosotros. El B-21, oculto por su sigilo, no aparecía en sus radares primitivos, pero la vista humana bastaba. Un avión sin hélices, sin torretas, sin estela de combustión, una sombra antinatural en el cielo de 1943. No podemos derribarlos, dijo Rourke con un tono que era mitad orden y mitad súplica. Cualquier cambio en la historia podría destruir nuestro futuro. El operador dudó. Entonces, ¿qué hacemos? Rourke apretó los dientes. Evitarlos. Somos un fantasma. Nada más. Pero los Haces aceleraron, abriendo fuego desde lejos, creyendo enfrentarse a una máquina secreta británica o estadounidense. Las trazadoras pasaron a metros, impotentes contra el revestimiento del Raider. Una sola salva del B-21 los habría convertido en polvo. En ese instante, Rourke lo comprendió.
Estar allí sin intervenir sería tan peligroso como intervenir. Europa los observaría, intentaría capturarlos, analizarlos, copiarlos. «Prepárense», dijo finalmente. «No estamos aquí para pelear, pero tampoco podemos permitir que nos derriben». La guerra los notó, y el fantasma ya no podía ocultarse eternamente. El B-21, silencioso como un pensamiento, avanzaba entre ellos sin disparar un solo tiro. Pero el cerco se cerraba y la tripulación lo sabía. «Capitán», advirtió el operador táctico, «si no salimos del corredor aéreo en 2 minutos, nos atraparán en un cono de fuego cruzado». Rourke miró el mapa digital, un lujo anacrónico en aquel cielo de 1943. No podían subir, los cazas los seguirían. No podían bajar, el fuego antiaéreo esperaba como un muro invisible. Solo quedaba una dirección, hacia el oeste, hacia la costa, hacia el mar. Pero antes de llegar al agua, tendrían que cruzar por un punto crítico, una batería de artillería antiaérea alemana, una de las más activas de la región. «No podemos permitir que nos alcancen», murmuró Rourke. «Ni ellos pueden ver lo que somos, ni nosotros podemos caer aquí». El B-21 descendió apenas unos metros, buscando una capa de nubes baja. Las hélices enemigas rugían alrededor. 2 Bf-109 se colocaron a ambos lados, como lobos obligando a una presa a desviarse. Era cuestión de segundos para que dispararan. La copiloto tragó saliva. «Van a abrir fuego». Rourke lo sabía, lo sentía. Las trayectorias, las distancias, las intenciones. Todo se alineaba hacia un desenlace inevitable. «Preparar contramedidas mínimas», ordenó finalmente. «Capitán, eso podría...» «No vamos a destruir nada, solo vamos a hacer que fallen». El operador activó una serie de impulsos electrónicos diseñados para misiles modernos, no para cazas de los años 40. Pero el resultado fue brutal. Los motores de los 2 Bf-109 soltaron una sacudida simultánea, como si un rayo los hubiera atravesado. No cayeron, pero giraron en espiral, descontrolados por un segundo eterno que bastó para apartarlos del camino. «Eso no debió pasar», gritó el operador. «Es demasiado para esta época». «Entonces no lo repitas», respondió Rourke. «Ya abrimos suficiente la ventana. Ahora salgamos de ella». Pero mientras el B-21 se deslizaba hacia el mar, la artillería antiaérea ya los había visto. Un resplandor naranja surgió desde tierra, un estruendo, y luego el cielo entero se encendió. Los Bf-109, incapaces de comprender cómo esa máquina extraña cambiaba de dirección sin esfuerzo, pasaban de largo una y otra vez, disparando ráfagas que se perdían en la nada. La sombra negra no dejaba estela, no parpadeaba, no sonaba. Para los pilotos alemanes, era como perseguir un espejismo sólido. Dentro del Raider, la tensión crecía. «Van a pedir refuerzos», advirtió la copiloto. «En este cielo todo avistamiento se reporta de inmediato. No tardará en venir media Luftwaffe». El operador táctico hizo un gesto de asentimiento mientras veía el espectro infrarrojo saturarse de puntos ascendentes. Más cazas, muchos más. «Capitán, si continúan así, nos obligarán a usar contramedidas o peor». Rourke sabía que peor significaba activar un solo misil aire-aire del siglo XXI. Uno. Con eso bastaría para alterar la historia militar del planeta. Si los restos eran recuperados por cualquiera de las potencias de 1943, el futuro quedaría muerto. De pronto, un nuevo eco apareció en los sensores. Lento, enorme, firme. Un bombardero Henkel H-111, escoltado por 2 trimotores italianos. Parecía dirigirse a un objetivo costero aliado. Rourke comprendió que estaban cruzando justo sobre una ruta de bombardeo real. «Capitán», dijo la copiloto con un hilo de voz, «si seguimos esta trayectoria, volaremos en medio de un ataque histórico». Él no tenía margen. Si maniobraba demasiado, los cazas se estrellarían intentando seguirlo. Si subía, expondría al B-21 a miradas que no debía tener. Si descendía, los artilleros antiaéreos podrían intentar derribarlo. Rourke tomó una decisión imposible. «Vamos a intentar comunicarnos». Las miradas dentro del Raider se congelaron. «¿Con qué?», preguntó el operador. «Ninguna radio de este siglo entenderá nuestras frecuencias».
Rourke respiró hondo. Con señales, luz, maniobras, lo que sea, necesitamos que nos ignoren o que nos teman lo suficiente como para dejarnos pasar. Activó las luces de posición, una idea absurda para un avión silencioso, y realizó una inclinación lenta hacia la derecha, cruzando justo por encima del Henkel. Los artilleros del bombardero soltaron gritos de terror. Para ellos, aquella forma negra y lisa que se deslizaba como un tiburón aéreo solo podía significar una cosa: un arma secreta, quizás sobrenatural. Los cazas redujeron la persecución durante segundos, y ese instante, diminuto pero real, le dio a Rourke algo que no había tenido desde que llegó a 1943. Un respiro. Pero no cayó. La onda expansiva pasó rozando el fuselaje invisible, como si la historia misma intentara atraparlo. La tripulación recuperó el aliento solo cuando cruzaron finalmente sobre la línea de la costa. Abajo, el Atlántico se extendía oscuro, infinito, como si estuviera esperando algo o alguien. «Capitán», informó la copiloto, «la artillería no puede seguirnos aquí, pero los cazas sí». Rourke observó el radar. Decenas de pequeños puntos regresaban a su persecución, más tenaces que antes. La Luftwaffe no entendía qué era ese extraño bombardero sin insignias, pero sabía perfectamente que perderlo sería imperdonable. «Tenemos que ganar distancia hasta que el combustible les obligue a regresar», dijo él. Pero había un problema, uno grave. El B-21 no estaba pensando en huir. El sistema autónomo se activó por sí solo, marcando un punto rojo en el mapa tridimensional. «¿Qué es eso?», preguntó el operador táctico. La respuesta cayó como un golpe. «Es un convoy naval alemán», explicó la copiloto. «Acaba de detectarlo». El arma, el momento, la oportunidad, todo estaba alineado, como si el bombardero hubiese decidido que su misión en esta línea temporal no era sobrevivir, sino intervenir. Rourke negó la cabeza. «No, no podemos atacar. Un impacto nuclear, incluso táctico, destrozaría este océano y el futuro». El sistema no respondió, solo vibró, esperando confirmación. La tensión dentro del avión se volvió casi física, un silencio duro como metal. «Capitán», susurró el operador, «si no anulamos la secuencia, el dron de misión tomará el control». Rourke respiró hondo. Tenía 10 segundos antes de que el B-21 eligiera por él, y mientras contaba mentalmente, otro sonido irrumpió en la cabina, el rugido de motores antiguos, acercándose desde atrás. Los cazas los habían alcanzado. Ráfagas de ametralladora atravesaron el aire, invisibles, pero asesinas. El B-21 descendió en picada automática para evitar el fuego. Abajo, el océano se expandía como una tumba abierta. «Capitán, decida ya», gritó la copiloto. 10 segundos se habían convertido en 3. 3 se convirtieron en 1. Rourke cerró los ojos y eligió. Rourke golpeó el panel con una decisión que nació del miedo y del deber. Desactivó la secuencia de ataque un microsegundo antes de que el sistema tomara el control completo. El B-21 protestó con un pitido grave, casi dolido, pero obedeció. El arma quedó bloqueada. El futuro, al menos por ahora, seguía intacto. «Ascenso inmediato», ordenó. El bombardero emergió del descenso rasante apenas a 40 metros del agua. El Atlántico explotó en espuma bajo él. Detrás, los cazas enemigos intentaron imitar la maniobra, pero 2 chocaron contra la superficie en un parpadeo. Los demás redujeron velocidad. El océano no perdonaba errores. Aún así, quedaban muchos. El B-21 era rápido, más rápido de lo que cualquier aparato de 1943 podía entender. Pero el problema no era la velocidad, sino la persistencia. Los cazas continuaban siguiendo la estela que no podían ver, rastreando solo por sonido y por intuición, como depredadores ancestrales persiguiendo a una criatura que aún no existe. «Capitán, estamos saliendo de su alcance», informó la copiloto. «Si mantenemos rumbo noroeste, regresaremos al punto de fisura temporal». Rourke miró la interfaz holográfica. La brecha temporal, aún abierta, era un agujero en el tiempo, pero también una sentencia. Entrar en ella significaría devolver la nave a su línea original, sí, pero también significaba que cualquier daño hecho aquí, cualquier alteración, ya estaría escrito para siempre. «¿Estamos seguros de que todo se mantuvo estable?», preguntó. El operador dudó, y ese silencio pesó más que cualquier explosión. «No lo sabemos, capitán. Hicimos lo posible, pero el simple hecho de estar aquí
pudo haber cambiado algo. Rourke cerró los puños. Aquello era el costo invisible de viajar al pasado. Nunca sabías cuánto habías movido el mundo. Un punto brillante apareció en el horizonte, la fisura, un círculo de luz suspendido sobre el mar como un sol imposible. Pero había algo más. Los cazas, incluso a distancia, también lo habían visto y aceleraban hacia él. «Si entran detrás de nosotros», murmuró la copiloto. «No lo harán», respondió Rourke. Aumentó potencia. El B-21 se elevó en un ángulo que ningún avión de aquella época podía seguir sin desarmarse. Los cazas subieron también, desesperados, pero uno a uno comenzaron a desestabilizarse. Motores fallando, alas vibrando, tiempos inconciliables chocando entre sí. El B-21 atravesó el borde de luz. Los cazas se desintegraron al tocarlo. Durante un instante eterno, la nave quedó suspendida en un túnel de sombras y fuego azul. La tripulación sintió cómo el tiempo los arrancaba del Atlántico, del pasado, del peligro. Y luego, oscuridad. Cuando el B-21 reapareció, el radar volvió a mostrar un mundo que sí pertenecía a su época. Comunicaciones estables, satélites en órbita, ningún caza enemigo, solo silencio. Rourke respiró. «Volvimos», susurró. Pero mientras el avión recuperaba rumbo, una última alerta apareció en pantalla. Una transmisión antigua, muy antigua, captada por error. Era un mensaje de radio, distorsionado por el tiempo. Avistamiento confirmado, sombra negra en el cielo, imposible de identificar. Rourke no dijo nada. La historia del mundo no había cambiado, pero su mito acababa de nacer. El B-21 atravesó la fisura y volvió a su tiempo. El radar confirmó que todo estaba en orden, casi. Una transmisión antigua quedó registrada. Objeto negro en el cielo, imposible de identificar. Rourke exhaló, sabiendo que no habían alterado la historia, pero sí dejado una huella, un suspiro en el pasado, un mito en el mar, y la certeza de que algunas batallas jamás debieron existir.